Hola jóvenes, vamos a trabajar rápidamente con la pestaña de formatos. Vamos a trabajar con inserción de funciones y con formatos numéricos. Vamos a trabajar con la fórmula y con la factura que aparece del lado izquierdo. Vemos este pequeño formato. Contiene un formato muy sencillo. Contiene combinación de celdas, contiene rellenos, contiene formatos de pesos. Insertamos en esta celda una función. La primera función que vamos a trabajar va a ser la función suma. También contiene validación de datos. Veamos que si yo quiero seleccionar un producto para poder elegir o comprar o facturar un producto, coloco el apuntador en la celda deseada y voy a poder elegir uno de los productos que yo tengo registrados. Es muy simple, nada más colocar el apuntador en donde yo quiero generar la descripción del producto, le doy un clic al cuadro de lista y veo los productos que yo tengo disponibles en este momento. Puedo agregar más elementos, aquí nada más vemos 5 o 6 elementos, pero bueno, podemos agregar todos los elementos que existen en la papelería, que en este caso es una factura de papelería. Bien, vamos a comenzar con la elaboración. Entonces, el objetivo de esta práctica es elaborar esta pequeña factura que tengo del lado izquierdo. Vamos a elaborar de este lado. Voy a seleccionar 5 celdas, 2, 3, 4, 5. Seleccionamos 5 celdas y las combinamos. Ya que están combinadas, vamos a ponerle el nombre de la empresa que está generando dicha factura. Vamos a comenzar, eh, vamos a continuar con el campo de dirección. Dirección, posteriormente cliente y el tercer renglón, RFC. Bien, ahora vamos a combinar estas celdas. Voy a seleccionar el apuntador, ya que está colocado, ya que está seleccionado, las voy a combinar en una sola celda. Si vemos, si se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4 celdas, 1, 2, 3, 4 celdas. El campo de cliente tiene nada más una sola combinación, entonces no se combina. El campo de RFC también nada más tiene una sola, pero en la siguiente parte viene fecha y luego viene número, factura. Entonces, estos campos los combino, los selecciono y los combino. Los selecciono y los combino. Voy a hacer un poco más amplia la columna J y voy a hacer un poco más amplia la columna I. Entonces, ya que están combinados, ya nada más les voy a asignar un relleno, que lo podemos hacer de una forma directa o lo podemos hacer entrando a la pestaña de control F1, control 1, y entramos a la pestaña de relleno. Y lo podemos hacer también de aquí, es el mismo proceso, nada más que aquí lo puedo yo personalizar. Vamos a darle un clic, ¿sí? Y le damos a aceptar. ¿Sí? Otra vez, le damos un clic, otra vez dijimos control 1, seleccionamos el color. Si te das cuenta, es un poquito más largo el proceso, sería mucho más fácil si yo lo hago directamente con la cinta de opciones en la opción de relleno, pestaña inicio, opción de relleno y le asigno el color de una forma directa. Una vez que ya está seleccionado, entonces ahora sí, selecciono nuevamente y le agrego un borde que lo puedo hacer, repito, de una forma directa o lo puedo hacer trabajando con la pestaña de alineación. Sí, con este pequeño botoncito y aquí en bordes, que ya lo hemos visto en nuestra práctica anterior. Bien, vamos a asignarle un borde en la primera celda. La selecciono, presionamos control 1 y me aparece el cuadro de formato de celdas y aquí le vamos a asignar este borde, le decimos que este contorno y le damos a aceptar y vemos cómo el elemento ya queda marcado correctamente. Vamos a trabajar ahora con la parte de abajo que es el número de factura, número de elemento, descripción, unidades, precio y el último campo, total. Vamos a trabajar con bordes nuevamente. Seleccionamos estos elementos. Vamos a imaginar que nuestra factura puede contener
hasta este número determinado de elementos y vamos a presionar control 1. Vamos a indicarle que queremos este borde de tenue, el más delgadito, con este interior y con este contorno. Y le damos a aceptar y ya quedó este cuadrado, ya quedó seleccionado y quedó seccionado. Vamos a comenzar con el campo de descripción. En el campo de descripción queremos que exista un cuadro de lista, que cuando yo coloque el apuntador me aparezca una lista de opciones con un pequeño cuadro de lista y que me muestre las opciones que yo pueda registrar en este campo. Para eso voy a trabajar con validación de datos. Para poder validar los datos, primero voy a seleccionar las celdas que yo quiero validar. ¿Qué es una validación? Una validación es restringir el acceso de datos a una celda o a un conjunto de celdas. No puedo meter datos a esas celdas que no cumplan con la condición que yo quiero, ¿sí? Es decir, en el campo de descripción solamente voy a poder agregar productos que corresponden a la papelería o que productos que están disponibles en ese momento en la papelería. Para eso, repito, voy a aplicar la selección y me voy a ir a la pestaña de datos, seleccionamos la opción que dice validación de datos y elijo nuevamente la opción que dice validación de datos. En esta parte voy a seleccionar la parte de configuración de estas tres pestañas que tengo. Voy a trabajar primeramente con la pestaña configuración y aquí le voy a especificar los datos que yo quiero que entren. Y si te das cuenta, ahorita está activado cualquier valor. Quiere decir que en las celdas que tengo yo seleccionadas pueden entrar en números, datos alfanuméricos, puntos, espacios, símbolos. Cualquier tipo de información va a recibir esa celda. Pero yo no quiero que tenga ese tipo de información. Tampoco quiero capturar números enteros o decimales. Yo lo que quiero es que aparezca una lista. Entonces selecciono la opción lista y en la parte de abajo le voy a decir cuáles son los elementos de esa lista. Entonces ahora sí vamos a ponerle vamos a ser muy concretos por cuestión de tiempo, hojas, lápiz, cartulina. Vemos que cada uno de los elementos que estoy manejando lleva una coma. Siempre que termino la captura de un elemento lleva una coma. Vamos a ponerle pegamento, ligas, cinta, pluma, goma. Y puedo continuar con los elementos que yo deseo. Por el momento lo voy a dejar así. Entonces quiere decir que dentro de las celdas que yo tengo seleccionadas, únicamente voy a poder meter estos datos que yo tengo registrados en esta lista. Al momento de que yo coloque el apuntador o el cursor en cualquiera de esas celdas, el sistema me va a manejar un mensaje de entrada. Y el título de ese mensaje de entrada va a ser lo que estoy anotando en este momento en el título, ¿sí? Y el mensaje que me va a mostrar va a ser seleccione un elemento, ¿sí? Para el siguiente, la siguiente pestaña me va a aparecer, en la tercera pestaña le voy a poner el mismo título y le voy a elegir, le voy a poner el mensaje, vuelva a intentarlo. Bien. Esto indica entonces, voy a regresarme a la pestaña número 1, las celdas que tengo yo seleccionadas van a mostrar una lista y esta lista son las que yo capturé aquí abajo, que son los elementos de la papelería. Cuando el cursor esté cerca de las celdas, me va a aparecer un mensaje que diga seleccione un elemento y si yo capturo el elemento de una forma incorrecta, me va a aparecer un mensaje de información que me diga vuelve a intentar. Le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Y vemos que en efecto mi apuntador está aquí. Si yo coloco el apuntador de este lado, le doy un clic, me aparece el cuadro de lista y puedo seleccionar cualquiera de los elementos que vienen capturados en el cuadro de lista que yo restringí hace un momento al momento de hacer la validación de datos. Reitero que es una validación, es aquel proceso que permite restringir la entrada de los datos a un conjunto de celdas o a una determinada celda. Puedo haber seleccionado más celdas, en este caso yo solamente seleccioné estas celdas que tengo marcadas o que voy a marcar en este momento de color amarillo, ¿sí? Para identificarlas. Estas son las celdas que ahorita tienen una validación. Bien, vamos a continuar con el proceso. Vamos a poner
que yo voy a comprar o voy a vender 5 paquetes de hojas. Cada paquete de hoja tiene un costo de 98 pesos. El total por la compra de esos paquetes de hojas tendríamos que hacer una multiplicación donde empezamos a introducir la fórmula con el signo de igual. Multiplicamos las unidades por el precio de cada unidad para que me pueda dar el total. ¿Sí? Y así yo ya tengo calculado el total de todas ellas. Voy a copiar la fórmula hasta el final y entonces ya nada más tendría que poner yo el precio de las unidades de las cartulinas. Por ejemplo, compro 23 cartulinas, cada cartulina me está costando 6 pesos y sería un costo de 138 pesos. Aquí no es cartulina, vamos a cambiar el elemento y vamos a poner, por ejemplo, las plumas. La pluma vamos a considerar que tiene un costo de un precio de 5 pesos. Vamos a dejarle 5 pesos y estoy vendiendo 4 plumas y aquí está el costo. Lápices tiene un costo de 3 pesos y me voy a ir a la quiebra, ¿verdad? Con estos costos y vamos a imaginar que son 10 lápices, ¿sí? Ya tengo los costos de cada una de las partidas, de cada uno de los elementos que se está generando ahorita. Vamos a finalizar la práctica asignándole un subtotal, un IVA y una cantidad neta que se tiene que pagar por esos productos que estoy vendiendo. Bien, vamos a insertar una función. Hasta ahorita hemos trabajado con fórmulas. Las fórmulas es cuando trabajamos con operadores aritméticos, que es multiplicar, dividir, sumar y restar. Pero ahora vamos a trabajar con funciones. La función me va a permitir agilizar procesos y hacerlo más sencillo. Esto quiere decir que yo podría, para poder determinar el total de esta venta que acabo de realizar, pues tendría que sumar los totales de estas 4 partidas, ¿verdad? De estos 4 elementos, estos 4 renglones. Bueno, lo puedo hacer con suma, pero tendría que sumar uno por uno y eso pues va a tardar. Imagínate que sean 10, que sean 20, que sean 30, va a ser un proceso muy tardado. Para eso vamos a utilizar una función. La función la podemos insertar por medio de la cinta de opciones, ¿sí? Por medio de esta opción. Observamos que el apuntador está en la celda L20 y si yo quiero hacer la suma, entonces puedo indicarle por medio de este elemento y me va a dar lo que es el asistente de funciones. El asistente de funciones me permite hacer el proceso de una forma sencilla para usuarios que no tienen la habilidad o que empezamos a trabajar con la hoja de Excel. Para eso, de hecho, el nombre lo dice, asistente de funciones, ¿sí? Y aquí me aparecen todas las funciones que yo puedo agregar. Ahorita están activadas las funciones más recientes, pero bueno, las categorías de las funciones están seleccionadas de acuerdo a su uso. Por ejemplo, las funciones financieras, funciones fecha y hora, matemáticas, estadísticas, búsquedas, bases de datos, texto, lógica, información en general. En realidad, hay una cantidad enorme de funciones. Estamos hablando arriba de 500 funciones y cada función tiene una función. Va a ir de acuerdo a la utilidad o la necesidad que la hoja de cálculos quiera manejar. Vamos a trabajar para este pequeño ejemplo con la función suma. Pero bueno, antes de empezar a trabajar con la función suma, vamos a hacerlo de otra forma. Dijimos entonces que la primera forma es colocando el apuntador sobre la barra de fórmulas y darle un clic al icono FX. La otra forma de insertar una función es colocando nuevamente el apuntador y vamos a trabajar con la opción que dice fórmulas y en esta parte nuevamente aparece el icono de insertar función, ¿verdad? O lo podemos hacer con el método abreviado que es Shift F3 y me vuelve a aparecer nuevamente el icono o el cuadro de diálogo de asistente de funciones. Si se dan cuenta, aparece de una forma automática activada la función suma. Veamos que en la parte de abajo me indica qué hace cada elemento. Por ejemplo, si yo selecciono la función suma, me dice que hace la sumatoria del rango de celdas. Si yo trabajo con la función sí, me explica de una forma breve qué hace. Si yo trabajo con la opción promedio, me indica qué hace la función promedio. Todas las funciones tienen una breve explicación
de las funciones. Vamos a trabajar con la función suma y le voy a dar a aceptar. Dijimos hace un momento que yo quería que me diera el total de estas 4 elementos que yo había vendido. Entonces, para eso activé el botón de funciones y me pide el sistema que le especifique qué rango de celdas quiero que sume, qué rango de celdas. Si te das cuenta, al momento de elegir suma, me aparece ya el total. Me dice que el total es 490 y me dice que me está sumando 490, 138, 20 y 30, que son estos elementos que están registrados. Pero también está contemplando los elementos que todavía no agrego a la factura. Por lo tanto, ahorita están en cero. ¿Sí? Entonces, si yo creo que el rango de celdas de L7 a L19 es correcto, nada más le voy a dar a aceptar. Si yo considero el rango de celdas hay que modificarlo, entonces le voy a dar un clic a este pequeño botón que tiene una forma de una flecha roja que se llama expandir, contraer, le doy un clic y veamos que se contrae, ¿verdad? Al momento de que se contrae, yo puedo seleccionar el rango de celdas que quiero agregar a mi función. Ya que está agregado, vemos cómo se cambia aquí, en este caso queda igual porque es el mismo rango, nuevamente le damos un clic al botón de extraer, contraer y vemos que quedamos de la misma forma. Ya me muestra el total en la parte de abajo y le voy a dar a aceptar. Entonces, determinamos ahorita que ya tengo yo el total de esa pequeña factura. Ahora nada más me faltaría agregarle el IVA, ¿sí? El IVA, entonces voy a multiplicar el subtotal por el 15% que es el IVA. Miento, que es el 16, le doy un enter y me va a dar el total de 108.48. Le vamos a dar el neto, la sumatoria de los dos, es decir, lo que voy a pagar por el importe y lo que voy a pagar por el IVA. Entonces nada más tendríamos que hacer una suma. Para poder hacer una sencilla suma, trabajamos una fórmula introduciendo el signo de igual. Le doy un clic al primer elemento, le doy el signo de más y le doy un clic al segundo elemento y ya tengo el total que se va a generar de pago al momento de desprenderme o al momento de vender esos elementos que ya tengo yo registrados en la factura. Ahora vamos a poder asignarle un formato de pesos a estos elementos. Entonces selecciono y lo puedo hacer, dijimos hace un momento, con presionando control 1, ¿sí? La combinación de teclas, me voy a número y aquí le puedo ya asignar al sistema que me ponga cualquier símbolo, formato de pesos. Pero bueno, voy a cancelar, ya que lo que yo quiero es que le ponga el signo de pesos al precio y signo de precios al total. Pero también quiero que se lo ponga a la parte de abajo. Entonces, como si te das cuenta, este es un rango, pero quiero seleccionar un rango discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Porque no es tan continua. Si te das cuenta, aquí hay un espacio que no permite o que nos permite separarlo. Como yo quiero seleccionar los dos rangos al mismo tiempo, presiono la tecla de control. Después de haber seleccionado el primer rango, sin soltar control, selecciono el segundo rango. Y ya tengo dos rangos, repito, rango es un conjunto de celdas continuo. Ya tengo dos rangos marcados, ¿sí? Seleccionados, porque esto indica que voy a realizar una función específica con esos dos rangos. Nos vamos a ir a control 1, ¿sí? Y le voy a indicar que quiero un formato de moneda, ¿sí? Con 2 decimales, con 3 decimales, ¿sí? Con 2 decimales y le voy a dar a aceptar. Y ya tengo yo mis formatos establecidos, ¿sí? Vamos a considerar que este elemento que yo tengo aquí seleccionado no es lo que yo deseo. Seleccioné, si te das cuenta, cinco celdas y no quiero que estén seleccionadas las 5 celdas, nada más quiero que sean 4 celdas las que estén combinadas y no 5. Entonces voy a seleccionar y le voy a dar un clic en la pestaña de inicio. En esta parte, si te das cuenta, el botón está activado, quiere decir que estas celdas que están seleccionadas tienen estos formatos, ¿sí? Le doy un clic al cuadro de lista y le digo separar celdas. Y ya están separadas las celdas, ya están las celdas de una forma individual. Ahora lo que deseo es que que nada más se combinen estas tres, entonces selecciono estas tres y las voy a combinar. Y ahora sí aquí le voy a poner, por ejemplo, Office. Vamos a hacerlo en mayúsculas. Ok, borramos esto
Y vemos que, ahora sí, si te das cuenta, nada más están combinadas 3 celdas. Estas las podemos pintar de color gris. Que esta selecciono y le vamos a poner gris. Y selecciono esta y le vamos a poner de color gris. ¿Sí? Y ya tengo mi factura parecida a la que tengo de mi lado izquierdo, ¿no? Digo, con formatos diferentes, ¿verdad? Parecidos, pero hemos cumplido con el objetivo. Bien, tu actividad para el día de hoy es generar este formato que tienes del lado izquierdo y hacerlo en una hoja y generar una factura. Los elementos o el tipo de factura que tú ya quieras crear, eso ya depende de tu creatividad. En mi caso yo lo hice de papelería, pero el tema para poder generar la lista es de acuerdo a lo que tú consideres correcto. Bien, jóvenes, hemos terminado con la práctica.